Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de los teoremas asociados a funciones continuas y es el turno de mencionar al teorema de Weierstrass. El teorema se enuncia como sigue. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el abierto a, b, entonces la función alcanza su máximo y su mínimo absolutos, esto es importante, en algún x1 y x2 dentro del intervalo cerrado a, b, es decir que la función está justamente acotada dentro de esos extremos. Muy bien, para todo x en el intervalo cerrado. Básicamente esta es la idea más importante, que dentro de este intervalo va a alcanzar sí o sí la función su máximo absoluto. Para ello hay que saber lo que es un máximo absoluto y también poderlo diferenciar sobre todo de un máximo y un mínimo relativo. Supongan por ejemplo una función como esta, ¿no? Podría ser una parábola o algo así, ¿no? Supongan que está a lo mejor definida por interés en el intervalo a, b, en este cerrado, y podemos ver que entonces, si aplicamos los métodos de derivación usuales, claramente vamos a encontrar este punto x1 como un mínimo. Y además de todo, este sería un mínimo absoluto. Sería un mínimo absoluto porque en ningún otro punto, al menos donde estamos considerando la función, en ningún otro punto la función alcanza un valor más pequeño que este. Lo mismo aplicaría si la parábola estuviera, si fuera invertida, entonces el vértice sería su punto máximo, ¿no? Y sería un máximo absoluto. No hay ningún otro punto dentro de la función tal que se supere ese valor. Sin embargo, fíjense en una función como esta. Igual podríamos definirla dentro de un intervalo, un cerrado AB. Por los métodos de derivación, entonces encontraríamos que este punto x1 pues es justamente un máximo. Y este punto x2 pues nos vendría a generar el mínimo de la función. Sin embargo, notemos que aquí estos son máximos y mínimos relativos. Porque fíjense cómo este punto de aquí, al menos en el intervalo donde lo estamos considerando, es superado por muchas otras ordenadas. Lo mismo pasa con el punto mínimo, al menos donde la función la estamos definiendo, está siendo superado mínimamente, o sea, hacia abajo, por muchas de las ordenadas que están aquí. Entonces, estos son máximos y mínimos, claro, pero son máximos y mínimos relativos. Entonces, lo que asegura este teorema es que dentro del intervalo cerrado a, b, la función sí o sí va a alcanzar el máximo, pero el máximo y el mínimo absolutos necesarios. Inclusive pudiera ser que en los extremos es donde esté el máximo y mínimo absoluto, porque fíjense, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí podríamos considerar como como mi punto máximo, que sería el extremo B, y este como mi punto mínimo, que sería el extremo A. Permite que los extremos sean justamente los máximos y mínimos absolutos de la función. Muy bien. Fíjense. Tenemos entonces por acá una función, la que sea, no importa, simplemente que sea continua y que esté definida en el cerrado a, b. Entonces por acá tenemos f de a, vamos a tener f de b. Muy bien. Y lo que nos dice este teorema es que dentro de este intervalo existirá un x1 y un x2 de tal manera que se alcanzará el máximo y el mínimo aquí justamente en este intervalo. Pudieran ser los extremos, insisto, o pudieran ser valores que están dentro del intervalo. Muy bien, y vamos a pasar a la demostración. Vamos a partir la demostración desde las hipótesis mismas, que fíjense que f es continua en este intervalo, el intervalo a, b. Este es un intervalo de números reales y es un intervalo no vacío y además acotado. ¿Por qué es acotado? Porque sabemos que es un subconjunto de los números reales y la función puede seguir por derecha y por izquierda. Y además es no vacío porque al menos contiene los extremos. Entonces ya con eso puedo asegurar que no es vacío. Entonces si no es vacío y acotado, pues se puede cumplir uno de los teoremas acerca de los conjuntos compactos que nos dice lo siguiente. Vamos a llamarle el conjunto A, dado por f de a, b, también es no vacío y acotado. Esto lo podemos asegurar por el teorema, uno de los teoremas asociados a los conjuntos compactos, lo cual significa que si este es mi conjunto de entrada, a, b, el conjunto de imágenes, que sería este de aquí, también es acotado y no vacío. O sea que estamos considerando este como el conjunto f de a, b. Este es el conjunto A. El conjunto de las imágenes generadas por el intervalo de entrada.
Más que centrarse en el intervalo de entrada, se va a centrar en el intervalo de salida. Podemos decir que A tiene un supremo, vamos a llamarle S. Y como el conjunto es cerrado, entonces S pertenece necesariamente a este conjunto, al conjunto de imágenes, conjunto A. Muy bien. Como este valor pertenece al conjunto de salida, que es justamente el que proviene de las entradas, entonces debe existir un x sub i que pertenece al intervalo de entrada, tal que pues la función evaluada en x sub i es justamente el supremo del conjunto de salida. Existirá algún x sub i dentro de este intervalo de entrada, tal que su imagen nos da justamente el supremo del conjunto de salida. Tiene bastante lógica. A continuación vamos a tomarnos una sucesión que conforme n vaya creciendo se vaya acercando indefinidamente al supremo de este conjunto de salida. Vamos a construirla de la siguiente manera. Vamos a ponerle S menos 1 entre n, donde S es justamente el supremo y 1 entre n es la otra parte de la sucesión, claro, con n perteneciente a los naturales. Bueno, si vamos dando valores a n constantemente, vemos que entonces 1 sobre n, esta resta se va acercando cada vez más a S, se va acercando al supremo, ¿de acuerdo? Entonces decimos lo siguiente, decimos que S menos 1 entre n es menor o igual al supremo. Dado que este valor se va acercando indefinidamente al supremo conforme vaya creciendo el valor de n, entonces por la densidad de los números reales, siempre va a haber en medio vamos a llamarle un valor t, que sea mayor que algún valor de esta sucesión y al mismo tiempo sea menor que el supremo, ¿no? Nos vamos acercando indefinidamente al supremo, pero sin embargo siempre hay en medio un valor t. Lo que estamos haciendo, como estamos centrados en el conjunto de salida, entonces aquí va a estar nuestro supremo, hasta arriba, que es el valor más grande de ese conjunto. Por aquí, por debajo del supremo, tenemos el valor S menos 1 entre n, que constantemente se va acercando más al supremo, pero por la condición de densidad de los reales, siempre hay en medio un t. Un t. Esto nos lleva directamente al teorema del valor intermedio. Nos decía que dos imágenes distintas, siempre si podemos considerar que hay una en medio de ellas, ¿qué podemos decir? Que entonces hay un x sub n perteneciente al intervalo de entrada, ¿verdad? A, b, tal que la función evaluada en este x sub n nos da justamente la imagen que está en medio de los extremos que estamos considerando. En este caso, estos son nuestros extremos. Entonces, aquí podemos añadir que por el teorema del valor intermedio existirá un x sub n perteneciente al intervalo de entrada, pues tal que f evaluado en x sub n nos da justamente este valor que está aquí, el valor de t. Para los que no hayan visto el teorema y la demostración del valor intermedio, aquí dejo la tarjeta a continuación para que lo verifiquen. Como esta sucesión va creciendo, entonces aquí además de todo podemos añadir las igualdades. Y fíjense que aquí nada me impide que yo tome el límite cuando n tiende a infinito a los tres lados de la desigualdad. Entonces si tomo el límite cuando n tiende al infinito de s menos 1 entre n, menor o igual al límite cuando n tiende al infinito de t, menor o igual que el límite cuando n tiende al infinito de s, que es el supremo. Ok, bueno, calculando estos límites, sabemos que cuando n tiende a infinito, entonces 1 entre infinito en límite se convierte en 0, por lo que tanto s menos 0 nos queda sencillamente s. Entonces resolviendo estos límites, de este lado me queda s, menor o igual que t, que en realidad se puede decir que es f de x sub n, aquí por esta igualdad. Y esta es una constante porque es un número, al fin y al cabo es un número real. Entonces sabemos que el límite de una constante es la constante misma, t, que es a su vez f de x sub n. Y por acá pasa exactamente lo mismo. El supremo al fin y al cabo es un número real, es una constante. Por lo tanto el límite de una constante es la constante misma. Muy bien, entonces fíjense a lo que hemos llegado. Significa que esta sucesión converge al supremo. De tal manera que, fíjense quién está en medio, por el teorema de compresión. Entonces, hemos encontrado un f de x sub n
que tiene que ser necesariamente igual al supremo. Porque fíjense cómo quedó acotado con las igualdades entre el supremo por derecha y entre el supremo por izquierda. Por lo tanto, esta imagen f de x sub n tiene que ser, sí o sí, el supremo conforme esta sucesión crezca. Por eso tuvimos que tomar la convergencia de esta sucesión. Este x sub n no es otra cosa más que el x sub i que estábamos buscando, el que habíamos dicho. Debe existir un x sub i en el intervalo AB tal que nos da el supremo. Entonces, el x sub n es el x sub i que estábamos asegurando que existía o tratábamos de encontrar hace rato. Se alcanza el máximo en x sub i, que es el que justamente estábamos platicando. Bueno, ¿y qué pasa con el mínimo? ¿No? Vale la pena preguntarnos. Bueno, con el mínimo, la demostración para hablar del mínimo absoluto es completamente análoga, nada más cambiando el sentido de las desigualdades y haciendo una sucesión que vaya sumando en vez de restando. Y con eso habremos demostrado exactamente de manera análoga el caso para el mínimo absoluto. Entonces, bueno, con esto concluimos la demostración de que efectivamente la función alcanza el máximo y el mínimo absolutos dentro del intervalo que estamos considerando. Seguimos subiendo videos y hasta la próxima.